ya vámonos a entrar al tema del día, uno de los temas del día. Hoy se presentó el panorama de la actividad turística en México, un trabajo del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac, y bueno, se da cuenta de que el turismo mexicano ha perdido 10.668 millones de dólares por el COVID-19. Vamos a platicar con el director de este centro, con Francisco Madrid, a quien saludamos con mucho gusto. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Rogelio, al auditorio. Pues efectivamente, como lo hemos conversado con anticipación, Darío, el turismo está enfrentando un momento brutal. Los datos que la semana pasada daba a conocer INEGI en realidad llevan pues una dimensión que no teníamos ningún antecedente en materia turística, una caída en el segundo trimestre del PIB turístico de 43%, el consumo turístico nacional cayendo 49% y el consumo internacional cayendo 90%. Es una situación muy difícil. Es cierto, empieza a haber una quizás recuperación en algunos puntos del país, pero pues muy lejos de los niveles previos a esta crisis, ¿no? No solamente el mercado internacional se ve afectado, también está afectado el propio mercado nacional. Claro. Francisco, a partir pues de lo que tú mencionas de una ligera mejoría que comienza a tener la actividad turística, ¿cuánto tiempo dilatará la industria en poder recuperar los niveles previos a la pandemia? En esta publicación que refería Darío, presentamos los resultados de una encuesta de expectativas del sector privado, y lo que la industria dice es que la mayor parte de quienes fueron entrevistados, un poco más del 50%, piensan que la recuperación a niveles del año pasado estará dándose a partir de 2023, Rogelio, o sea, un largo camino por recorrer. Todavía. Sí, sin duda todavía. Hay, insisto, algunos datos positivos. Vemos cómo la reprogramación de vuelos en el mercado nacional ya anda por ahí del 75%, en asientos en el mercado internacional en el 60%. El mes pasado el aeropuerto de Los Cabos llegó ya a un 75% de pasajeros internacionales. Un día la semana pasada el aeropuerto de Cancún ya estuvo a niveles del mes de marzo, pero pues no se puede descartar también la posibilidad de un rebrote y una marcha atrás, habida cuenta de esta dependencia que tenemos con Estados Unidos y que este es nuestro principal mercado, ¿no? Oye, Francisco, este planteamiento no es un poco pesimista. Te lo pregunto porque conversando con gente del sector de las aerolíneas, del sector hotelero, pues ellos están convencidos de que una vez de que haya una eficiente vacuna, que esto pues muy probablemente será pues un hecho hacia mediados del próximo año, uno de los sectores que va a repuntar inmediatamente va a ser el turístico, inmediatamente. Es cierto que tendrá una recuperación rápida a partir de ese momento, pero hay un factor importante a considerar desafortunadamente, y es el de la propia caída de la economía, ¿no? Cuando le sumamos, digamos, a toda esta parte del confinamiento, de una recesión económica de la dimensión que va a tener, que no se va a recuperar la economía de Estados Unidos en un solo año, pues habría que ser más cauto. Creo que sí, que esta fatiga que todos tenemos y estas ganas de salir de viaje, pues va a mover muchas partes de la actividad, pero no todas las partes. Segmentos como el turismo de reuniones siguen muy afectados, las grandes ciudades, la Ciudad de México está al 20% de ocupación. No dependerá todo pues de las ganas de viajar, sino también de cómo se comporte la economía en los principales mercados, Ari. Claro. Y a propósito de pues el impacto económico, Francisco, en lo que toca al empleo en el sector turístico, ¿qué números se tienen estimados de pérdidas de fuentes de empleo? Entre febrero y septiembre, en dos subsectores de la industria, hoteles y restaurantes, se han perdido 260,000 empleos formales, de acuerdo con los registros del Seguro Social. Es una cifra pues, descomunal, y eso
pensando que hay muchos otros sectores y que hay una parte de empleo informal, pues lleva a una cifra que este año más o menos representaría una pérdida de 1 millón de empleos, Rogelio. Francisco, ¿cuáles pueden ser, digamos, los catalizadores o los soportes que tiene la industria para recuperarse pues relativamente rápido, independientemente de que, como bien dices, caeremos en una especie de recesión económica, pero cuáles pudieran ser los otros incentivos que del otro lado de la mesa pudieran jugar a favor? Probablemente, digamos, lo que vamos a estar viendo es que se van a privilegiar los viajes a distancias relativamente cortas. Y en ese sentido, para el mercado de Estados Unidos, en la componente internacional, pues tenemos una ventaja importante, porque también los norteamericanos viajarán con este patrón y se esperarán antes de viajar a Europa o antes de viajar a Oriente. Ahí tenemos una ventaja. Las marcas turísticas de México pues son bien reconocidas y destinos que hayan hecho bien la tarea pues van a salir adelante. El mercado nacional es un mercado muy importante, hay que recordar que el 76.3% de todo el consumo turístico lo hacemos los mexicanos viajando dentro del país, y ahí también va a haber, digamos, una parte pues me parece muy atractiva. Del otro lado, pues hay que tener en cuenta también que México no está haciendo promoción turística en los mercados internacionales, y un mercado, digamos, que va a estar muy competido, pues vamos a tener ahí una desventaja, y un tema estructural de mediano y largo plazo, pues que seguirá siendo el tema de la inseguridad que pues que está presente y que es un ancla del despegue turístico de nuestro país. Claro. Francisco, como cualquier mercado, pues al haber poca demanda, pues los precios se impactan. ¿Qué tanto habrán caído las tarifas en el sector hotelero, en el sector turístico a partir pues de esta crisis del COVID? Seguramente mucho, Rogelio, no te puedo dar un dato, pero todos tenemos esta percepción, porque además de todo, el incremento de costos por razón de las nuevas prácticas sanitarias, pues no está siendo reflejada en los precios, ¿no? Yo creo que la estrategia en este momento de las empresas es lograr, pues atraer por lo menos los flujos que permitan, pues, si no ya tener utilidades, por lo menos reducir las pérdidas. Yo creo que una vez que se reactiven los mercados, vamos a ver, sobre todo en la parte aérea, pues un repunte muy importante de precios. Ahorita que mencionaste la parte aérea, no sé si dentro del diagnóstico estén considerando la circunstancia que está viviendo la aviación mexicana, derivado también de la propia crisis del COVID, la situación de Aeroméxico, la situación de Interjet, dos de los principales transportadores de flujos turísticos. Sí, pues son temas adicionales que digamos tienen que ver con esas estimaciones de velocidad de recuperación. La situación es bastante difícil. La pérdida, digamos, de flota de todas las aerolíneas seguramente estará impactando, pero es lo que existe, ¿no, Darío? Desafortunadamente, la dimensión y la profundidad de la crisis van a hacer que la recuperación, por más que empiece a activarse el mercado, pues tome muchos años, ¿no? Francisco, y pensando en una recuperación en el mediano plazo, pues las empresas están, digamos que, accediendo a financiamiento para poder, digamos que, sortear todavía este último trance del COVID-19. Sí, y no puedes descartar que vaya a haber reacomodos importantes, que vaya a haber consolidaciones, que vaya a haber quiebras, que vaya a haber algún tipo de adquisiciones hostiles. Eso está sucediendo, ¿no? Y seguramente lo vamos a seguir viendo en los próximos meses. Director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac, México. Te apreciamos mucho estos minutos. Gracias por la entrevista. Al contrario, muchas gracias, Ariel. Buenas tardes, Rogelio. Gracias.